espíritas españoles. Esto del número 1 quiere decir que durante este año pues vamos a sacar un poquito a la luz, ¿no? Nuestros padres espíritas, al principio aquí en España, porque vamos a viajar un poquito en el tiempo, nos vamos a ir a 1800 y pico, por no poner fechas, porque vamos a hablar un poquito de fechas también, ¿no? Para ir orientándonos. Así que vamos a empezar. El espiritismo en España comienza poco después de la publicación del Libro de los Espíritus. Fueron muchos los espíritas que lo estudiaron, practicaron y quisieron hacer de él un movimiento importante, incluso llevándolo a las cortes, pero no nos vamos a anticipar, porque eso vendrá más adelante, esa información. A lo largo de este año me he propuesto aprender y recordar a algunos compañeros espíritas que pusieron su granito de arena para que la doctrina creciera en España. Mi asombro es muy grande al descubrir, al saber de sus pesares, de sus vidas con tanto dolor. Ahora les ha llegado el momento de salir a la luz y mostraremos un poquito sobre ellos. Va más bien enfocada esta conferencia a los nuevos espíritas, ¿no? A las personas que están conociendo ahora la doctrina aquí en España, y entonces para que sepan lo mal que pasaron algunos y, bueno, el principio. No vamos a anticiparnos, vamos a ir por orden. Ya se ha hablado en varias ocasiones de cómo llegó el Libro de los Espíritus a España, y ahora lo voy a recordar para que estas personas que no lo saben, pues así tengan conocimiento de ello. El nombre de Capitán Ramón Lagier y Pomares, a algunos nos sonarán y a otros no, claro que sí. Para no contar su vida, que a lo mejor lo hacemos en otra conferencia, junto con otros hermanos, resumiremos que al perder a su mujer y después sus hijos por diversas causas, él se encontraba un cierto día caminando triste y desolado por las calles de Marsella. Esto ocurría en el año 1861. Vamos a empezar ahí, ¿no? Necesitaba de una mano amiga, un consuelo. Estaba completamente desolado, ¿no? Por todo esto que le había ocurrido. En una de las tiendas por la calle donde estaba caminando, donde estaba paseando, vio a una mujer que colgaba un cartel en una de ellas donde decía: se acaba de recibir el Libro de los Espíritus. Él cogió, entró y compró un ejemplar. Lo devoró en una tarde, tan ansiado estaba de buenas nuevas. Fue un bálsamo para su alma. La doctrina de los espíritus lo cautivó. Compró más libros para llevar este bálsamo a sus amigos. Uno de ellos, ¿quién creéis que era este amigo? Nuestro querido hermano José María Fernández Colavida. A que ese nombre sí que os suena, ¿verdad? Ellos se conocían y el capitán le entregó uno de esos libros. Al día siguiente Colavida regresó al barco impresionado por su lectura y dispuesto a traducirlo al castellano, pues era un gran conocedor del francés. Ay, ¿quién de nosotros no experimentó esa euforia cuando conocimos el espiritismo? Sí te suena, ¿verdad, Carmen? El nombre de José de Colavida. Pues sí, cuando conocemos la doctrina espírita al principio, pues se entra euforia, sentimos el deseo de decírselo a todo el mundo, de que sepan, Dios mío, que esto es una maravilla, ¿no? Te resuelve, te contesta tantas preguntas. Personalmente, cuando conocí la doctrina, fue como correr ese velo, el ver, pero ver con letras mayúsculas, ¿no? La realidad, el recordar, el sentir que es así. Lo demás son historias manipuladoras. Eso es lo que yo pienso personalmente. Aquí también quiero recordar a Amalia Domingo Soler, otro nombre que también nos suena, ¿verdad? Y esta mujer pasó mucho en su existencia. También puede ser que más adelante hablemos de ella un poquito así, más largo y tendido. Y conoció, veréis, fue muy curioso cuando yo leí el libro de sus memorias. Conoció el espiritismo a través de un doctor muy materialista. Fijaos el detalle. A través de este doctor que era materialista y se estaba mofando de la doctrina espírita en aquel momento aquí en España, se la dio a conocer a ella dándole una revista del Criterio. Y bueno, y ahí os dejo. Os dejo para que así la próxima vez también vengáis a escucharlo. Vamos a seguir con la conferencia de que está preparada. Como se suele decir, nadie es profeta en su tierra, y nosotros los españoles no somos menos. Fueron muchos e importantes y poco reconocidos, me atrevo a decir olvidados.
los nombres que podemos seguir diciendo cuando nos preguntan por los espíritas españoles. Son siempre los mismos. Hablando en general, pues también sabemos que hay espíritas que sí, que han ido buscando la historia, ¿no? Y queriendo saber más. Pero en fin, lo normal, cuando te pregunta, oye, ¿qué espíritas españoles, los primeros padres, digamos, del espiritismo en España, quiénes eran? Pues solemos decir eso. Estos nombres, ¿no? José María Fernández Colavida, que se le decía el Alacante español, a María Domingo Soler, con su gran carácter, gran trabajadora, Miguel Vives y Vives, y poquito más, ¿no? Estos son los nombres más conocidos actualmente y cuando nos ponemos a investigar empezamos a darnos cuenta de lo ignorantes que somos sin conocer nuestras raíces, sin reconocer sus trabajos. Esta es nuestra tarea. Queremos que salgan del anonimato algunos de ellos y reconocer su labor dentro de la doctrina. Así que sin más demora, comencemos esta primera conferencia dedicada a nuestros padres espíritas y hagamos un pequeño homenaje resaltando su labor. Yo quería haber pasado la diapositiva y con la cosa de estar aquí con vosotros hablando se me fue. Aquí tenemos a algunos de los hermanos espíritas. Algunos veis la foto y seguro que ya sabéis reflejarlo. Yo es que no sé usar el cursor aquí y no puedo deciros, pero bueno, más adelante ya vais a ver la foto uno por uno y vais a ver quiénes son. Muy bien. Aquí está. Aquí os presento a los dos protagonistas de esta noche, a los que os voy a dar a conocer. El de la izquierda, Luis Francisco Benítez de Lugo y Benítez de Lugo, octavo marca Florida, pionero del espiritismo en España y en Canarias. Y el de la derecha, José Plácido Sansón y Grandi. A lo mejor estos nombres no os suenan, pero cuando acabemos esta conferencia los vais a tener muy familiares, ya veréis qué información vamos a tener más buena. Aquí está. Vamos a empezar con José Plácido Sansón y Grandi. Nació en Santa Cruz de Tenerife el 4 de octubre de 1815. Su padre, José Sansón, de ascendencia francesa y su madre, Juana Grandi, de estirpe italiana. José Plácido redactó una autobiografía en vida, aún inédita, en la cual deben encontrarse sin duda interesantes datos relativos a sus experiencias mediúnicas e introducción en el espiritismo, tal como se deja ver en las palabras de uno de los máximos estudiosos de la poesía del siglo XIX, Sebastián Padrón Acosta, el cual tuvo la oportunidad de consultarla. Precisamente a datos extraídos de esa autobiografía se refiere este autor cuando en su estudio titulado Poetas Canarios del siglo XIX comenta lo siguiente. Aquí está. José Plácido se contagia de las doctrinas espiritistas y se dedica a experimentos de esta, impulsado por la insistencia de Benigno Carballo, profesor de Economía Política y amigo de Sansón. José Plácido en Madrid, en 1851, en una sesión de espiritismo, evoca el espíritu de Ricardo Murphy. Son interesantes las páginas en que se narra esta época de la vida de Sansón en la capital de España. Estemos atentos a las fechas. ¿Os habéis dado cuenta que acabo de decir 1851? Y en una sesión de espiritismo, subrayemos sesión de espiritismo. Esto lo vamos a dejar para más adelante. Si no recuerdo mal, el libro de los espíritus se editó por primera vez en 1857, ¿verdad? Vamos a continuar. Vamos a dejar esto ahí archivado y continuemos. Resulta notable que Sebastián Padrón Acosta se refiere a esta afiliación espiritista de José Plácido Sansón y Grandi, siendo él sacerdote y sabiendo la opinión sostenida por la Iglesia y sus jerarquías, salvo honrosas excepciones sobre el espiritismo, al que oficialmente habían tocado de doctrina satánica y otras lindezas por el estilo. Este hecho viene a ser una palpable demostración de que tales convicciones constituían un elemento clave e imprescindible para ubicar fielmente la vida y obra de este insigne poeta, dramaturgo y en general una de las figuras más destacadas de la vida intelectual canaria del siglo XIX, circunstancia que no se podía ignorar sin más.
Según las informaciones de las que hasta el momento disponíamos, la corriente de interés en torno a los fenómenos psíquicos y mediúnicos que comenzó en los Estados Unidos de Norteamérica, recordáis, ¿verdad? A raíz de las manifestaciones que tuvieron por escenario la casa de la familia Fox en Hydesville, Nueva York, las que subsiguientemente se propagaron como un reguero de pólvora por todo el ámbito territorial de ese gran país, llegando a Europa de la mano de diferentes medios norteamericanos que realizaron diversas giras por el viejo continente. Había tenido su más temprano eco en España con la creación de un núcleo de estudios en la ciudad de Cádiz. Esto lo documenta Jaume Casanova Abellán en su excelente trabajo Desarrollo histórico del espiritismo en España. Figuras relevantes de España como José María Fernández Colavida, publicado en la revista Flama Espírita, editada por el Centro Barcelonés de Cultura Espírita, así en su número 7, correspondiente a los meses de mayo y junio de 1982, dice así. La primera noticia que hemos encontrado en relación a una antigua sociedad con este objeto, el estudio de la fenomenología mediúnica, conocida entonces con el término general de nuevo espiritualismo, es en Cádiz, en 1855, disuelta luego por la autoridad civil a petición de la eclesiástica, siendo la primera que publicó un libro de espiritismo antes de que se conociera este vocablo, Luz y Verdad del Espiritualismo, opúsculo, sobre la exposición verdadera del fenómeno, causas que la producen, presencia de los espíritus y su misión. Su fecha data de febrero de 1857, 2 meses antes de que se publicara el libro de los espíritus de Allan Kardec. Lo condenó el prelado y ante su palacio se hizo el primer auto de fe con los ejemplares secuestrados. El Criterio Espiritista, 1869, revista de la Sociedad Espiritista Española, dirigida por el vizconde de Torres Solanot. Lo reprodujo en sus columnas. Este nombre, el vizconde de Torres Solanot, también más adelante lo vamos a ver quién fue. Fue también un gran espírita de su época. Ya mismo lo conoceremos. Y también os recuerdo que en esta revista, como os dije antes hablando de Amalia Domingo Soler, en el Criterio, también ella después conoció el espiritismo a través de estas revistas, ¿no? Y bueno, después las obras de Allan Kardec. Pues aquí en esta revista también escribió ella. Bien, vamos a continuar. Pero es que incluso antes, en 1854, ya se publicaron en Gris 2 pequeñas obras sobre el asunto. La primera llevó por título Las mesas danzantes y modo de usarlas, respuesta de los espíritus a preguntas que se les sometieron mediante la pictología. En el prefacio del folleto se cuenta cómo se descubrió el fenómeno de las mesas parlantes y el modo de usarlas, y luego se transcriben una serie de comunicaciones de los espíritus obtenidas entre finales de 1853 y comienzos de 1854 en Cádiz por este medio. Este folleto y los hechos que en ella se explican fueron comentados por Kardec en el número de abril de 1868 de su revista Espírita. Pero, tal como hemos recogido en párrafos anteriores, vemos que ya en 1851 existía en Madrid un núcleo donde se experimentaba la comunicación mediúnica con los espíritus, núcleo al que asistía José Plácido Sansón y donde en cierta ocasión se invocó al espíritu de su querido amigo y poeta Ricardo Murphy y Meade. Por lo tanto, esta viene a ser la fecha más temprana documentada hasta el momento de la introducción de los estudios mediúnicos del nuevo espiritualismo, preludio inmediato de lo que luego serían los contenidos espiritistas en España, dato desconocido hasta ahora. Según podemos ver en la autobiografía inédita de Sansón, fue la insistencia de Benigno Carballo, profesor de Economía Política y amigo de él, lo que llevó a este a iniciarse en las prácticas y estudios mediúnicos. Padrón dice incorrectamente espiritistas. ¿Os acordáis que dije que lo tuvierais en la memoria? Pues veréis. Lo dice incorrectamente, pues por entonces
Tal palabra no había sido creada ni dotada de contenido, labor que le correspondía, ¿a quién creéis? A Hipólito León de Missarri Bahí. Este nombre sí que os suena, ¿verdad? Más conocido como Allan Kardec. Así es, que publicó en 1857 el Libro de los Espíritus. Fue nuestro querido hermano, nuestro maestro, ¿verdad?, de la doctrina espírita. Bien, pues ahí está ese dato aclarado. Las convicciones espiritistas de José Plácido Sansón se documentan también en la asidua correspondencia que mantuvo con el marqués de la Florida, a quien conoceremos a continuación. En un artículo del vizconde Torres Solanot, incluido en el Almanaque del Espiritismo para 1873, que publicó la revista madrileña El Criterio Espiritista, titulado Movimiento Espiritista en España, se alude a José Plácido Sansón y a su obra poética de inspiración espiritista. Cuando comenta las últimas producciones espiritistas que estaban saliendo a la luz en España, dice así: y lejos de agotarse con esto el movimiento literario, prepáranse obras nuevas para ser muy pronto publicadas, y ya la poesía dramática, ya la lírica, en producciones de Hurtado y de Sansón, ya el estilo sencillo y ameno de los cuentos, de Corchado, ya el correcto y grandilocuente de las obras que escriben los médiums Basors y Suárez, ya por fin otros libros próximos a su terminación aportan su contingente al espiritismo, haciendo presagiar que en España, lo mismo que en el extranjero, seguirá en progresión creciente el movimiento espiritista. El argentino Florentino Barrera, escritor e historiador del movimiento espiritista, recoge en su folleto Auto de Fe de Barcelona, edición del autor Buenos Aires, Argentina, 1980, lo que sigue haciendo referencia a Sansón. Salvando de un injusto olvido, que por causas que ignoramos se encontraba asumido, rescatamos para los primeros puestos al poeta y escritor José Plácido Sansón, autor de Poesías Espiritistas, Madrid, 1865, al que Kardec hiciera referencia en la revista. También es el autor de Andrés y apéndice a la familia, prologado por Huelves Temprado. Esta pequeña ventana que estamos abriendo para conocer las raíces del espiritismo en España, con la figura de Sansón, haciendo un viaje en el tiempo a nuestros orígenes espíritas, quiero ampliar con la figura del Marqués de la Florida. Quizás es conocido por alguno de vosotros. Puede que sí, ¿verdad? Luis Francisco Benítez de Lugo y Benítez de Lugo nació en la villa de La Orotava, isla de Tenerife, el día 1 de abril de 1837. Era hijo primogénito de Luis Jerónimo Benítez de Lugo y del Hoyo Solorzano, séptimo marqués de la Florida, y de Elena Benítez de Lugo y Urtuzáustegui. Quedó huérfano a los 19 años de padre, heredando así el título, llegando a ser el octavo marqués de la Florida a esta temprana edad. Estudió el bachillerato en el Instituto Provincial de Canarias, La Laguna, Tenerife, con buenas calificaciones. A fines del verano de 1859, ya huérfano de padre, marcha a Madrid para estudiar las carreras de Derecho y Filosofía y Letras en la Universidad Central. Su llegada a la capital coincide con el gobierno de Leopoldo O'Donnell, en el periodo de la Unión Liberal. En 1860 se afilia al Partido Progresista, al tiempo que comienza su quehacer literario, colaborando en diversos periódicos. En septiembre de 1862, cuando Benito Pérez Galdós acude a Madrid a estudiar, Florida actúa como su fiador, institución necesaria en la universidad de entonces. A partir de aquí nace entre ellos una intensa amistad. En 1863 obtiene el grado de bachiller en Derecho Administrativo y en 1864 el de bachiller en Derecho Civil y Canónico. Entre los años de 1862 y 63, Florida fue asistente asiduo de la tertulia de canarios que se reunía en el Café Universal, de la que formaban parte, entre otros, Fernando León y Castillo,
Benito Pérez Galdós, Barcino Guimerá, etc. Sobre esto escribió Galdós algunas páginas en su España trágica. ¿Os podéis imaginar estar ahí escuchando estas tertulias entre estos caballeros? Tenía que ser impresionante. Puede ser que a lo mejor estuviéramos ahí y no lo recordamos. ¿Quién sabe? Puede ser, ¿verdad? Vamos a seguir. A comienzos de abril de 1863 empieza a publicarse en Madrid la revista Las Canarias, dirigida por el economista palmero Benigno Carballo, formando parte de su redacción el Marqués de la Florida hasta la edición de su cuarto número, solidarizándose así con un grupo de canarios que habían sido reticentes a la misma desde el principio, entre los que se encontraba su paisano, amigo y correligionario en ideas políticas y espiritistas, José Plácido Sansón. Las causas de la decisión tuvieron su origen fundamental en cuestiones de política local canaria, más que de orden personal. También en torno de 1863 ingresa en la Asociación Científica, en muchos de cuyos debates intervino, destacando por su buen decir que distingue al hombre literato, erudito y de rica fantasía, según palabras de León y Castillo en la memoria de la asociación. En el mismo año entra como socio del Ateneo Científico y Literario de Madrid y en 1868 es socio asimismo de la tertulia. Bien, hasta aquí ya no hay más fechas, ¿eh? Ya he dicho unas cuantas, pero era como para poneros en situación, cómo iba él creciendo dentro de la política, en sus carreras también, personal. Así que ahora vamos a seguir un poquito más, pero ya personalmente con él, ¿no? Con Francisco. La intensa participación en política del Marqués de la Florida se acrecienta en esta época, siendo designado representante canario en el Comité Central del Partido Progresista. Una vez que hemos seguido los pasos de José Benítez como persona política, literaria, etc., conozcamos ahora al espírita, considerado como uno de los grandes pioneros del espiritismo en España. Según nos informa su sobrino Ricardo Ruiz y Benítez de Lugo, su creencia en los fenómenos del espiritismo procedía de su fuerza magnética, con la cual levantaba pesadas mesas sin contacto material con ellas. Eso le llevó al espiritismo, quizá también a su consoladora y buen meditada filosofía. Esto lo dice su sobrino. Tal como señalamos anteriormente, el Marqués de la Florida se trasladó a Madrid para estudiar finales de verano del año 1859. Suponemos que sus primeros contactos con las experiencias psíquicas y mediúnicas se producirían poco después en la capital española, no porque poseamos datos fidedignos que nos lo confirmen, sino atendiendo a lo temprano de la fecha para Canarias, el momento de la introducción del espiritismo en las islas se sitúa en el año 1860 y a la presencia en Madrid de su paisano y amigo José Plácido Sansón y Grandi, ya introducido en estos estudios. En todo caso, es indudable que ya a comienzos de abril de 1863 estaba profundamente iniciado en el espiritismo, de cuya filosofía y principios se había impregnado, como puede entenderse de la lectura de su primera colaboración en la revista Las Canarias, un escrito que con el título El último aliento de un pueblo salió a la luz en la citada publicación el 4 de abril de ese año. En dicho artículo, Florida deja traslucir el ideario espiritista en frases como: existe un vínculo interno y espiritual entre todos los hombres, con cada uno de nuestros semejantes nos hallamos ligados por lazos invisibles. Existen manos, fuerzas y voluntades superiores que dirigen nuestros afectos, genios que llevan nuestro ser a otros seres, que ponen en relación nuestra alma con otras almas, cambiando nuestros sentimientos por los que emanan de otras voluntades tan libres como la nuestra. Y más claro aún cuando, en medio de lucubraciones filosóficas y metafísicas sobre los orígenes de la creación y del ser humano,
habla de la pluralidad de mundos habitados y la reencarnación o ley que explicaría el enigma de las simpatías y antipatías espontáneas entre los hombres. Decía así: yo tengo la creencia, o por lo menos el presentimiento, de que allá en los solemnes, augustos y sublimes instantes de la creación, cuando Dios, casi antes de expresar su voluntad, veía cumplido su mandato, me figuro que al formarse los innumerables espíritus que existen y han existido en el casi invisible planeta terráqueo, y el número aún más inmenso de aquellos que el estudio del cielo nos permite suponer, viven o han vivido en otras atmósferas más perfectas que la nuestra. En ese momento de la sublime creación, los seres conscientes debieron haber emanado a manera de torbellinos que marcharon unidos a encarnarse, que se han encontrado ya otras veces en diferentes vidas, que desde entonces vienen tejiendo y anudando los lazos de la simpatía. Durante su permanencia en el Congreso, como diputado, fueron frecuentes en los debates parlamentarios las alusiones mutuas entre Florida y otros diputados, relacionadas con sus comunes convicciones espiritistas, especialmente con José Navarrete y Vela Hidalgo, militar y republicano federal, representante de la provincia de Cádiz. En la sesión del 10 de julio de 1873, comenzaba su discurso así, ya veréis: siento no ver en esos bancos las personas a quienes voy a contestar, por más que dado mi criterio filosófico, esta para mí no es gran dificultad, pues tengo el recurso de evocar sus espíritus. Imaginaos, cuando dijo esto lo que ocurrió, ¿no? ¿Os imagináis hoy en día en el Congreso aquí en España, no poner un sitio, que los diputados hablaran así entre ellos? No me lo imagino, no, es que no me lo puedo ni imaginar. Vamos a seguir, porque nos queda mucho que hacer y que aprender. En el debate sobre el presupuesto de ingresos para el periodo de 1872 a 73, celebrado el 7 de diciembre de 1872, interviene Florida defendiendo varias enmiendas. También habló Navarrete, dando pruebas de sus convicciones espiritistas, secundadas por Florida. Decía así: yo que en esta ocasión desearía ser inspirado por espíritus de gran superioridad, el marqués decía, bien, que llenasen de claridad mi entendimiento y de arrebatadora magia mis frases. Es que no me lo imagino, así en el Congreso de los Diputados. Debió de ser magnífico. Durante el segundo gobierno de Pi y Margall, el 2 de julio de 1873, en el debate sobre el estado de la Hacienda, el diputado José Navarrete hace alusión de manera agradable a Florida, a la sazón presidente de la Comisión de Presupuestos, y dice: mi respetable amigo el señor Benítez de Lugo, que coincide conmigo en la manera de apreciar sus relaciones con las inteligencias invisibles que vagan por el ancho azul, está conforme con mi opinión, sin más diferencia que la de reconocer él la deuda por su valor nominal, amortizando todos los años en pública licitación por valor de 500, 600, 700 millones, la moneda de aquel entonces, claro. El procedimiento es realmente más conservador, pero el resultado es el mismo. Yo votaría el voto del señor Benítez de Lugo, posteriormente en la sesión del 3 de julio, que continuaría esta discusión. En ella Florida agradece a Navarrete el recuerdo de ese algo superior que a ambos le era común, ¿no? Otra de las grandes preocupaciones del marqués de la Florida fue la abolición de la pena de muerte, tema sobre el que realizó diversas intervenciones parlamentarias. Esta preocupación fue compartida, como no podía ser, tras la sublevación que se había producido el 10 de octubre de 1872 en el Arsenal del Ferrol, al grito de «¡Viva la República Federal!». Fue presentada una proposición de ley para la abolición de la pena de muerte por delitos políticos por parte del diputado y espiritista Navarrete. En la sesión del 26 de octubre se nombró la comisión
que debía dar dictamen sobre esa proposición de ley, integrada por 7 diputados, entre los que estaba el Marqués de la Florida. La comisión ofreció su dictamen al Congreso el 8 de noviembre siguiente, acordándose someterla a su fallo en los mismos términos en que su autor la presentó. Esta decía así: artículo primero. Queda abolida la pena de muerte por delitos políticos. Artículo segundo. Quedan derogadas las disposiciones del Código Penal y demás leyes en cuanto se opongan a lo que en la presente se dispone. Bajo el reinado de don Amadeo de Saboya, el 18 de enero de 1873, el vizconde Torres Solanot, una de las grandes figuras del espiritismo español, del cual también hablaremos, como dije, más adelante, escribía a Florida en referencia a la petición de un indulto o conmutación de pena intercedida por el Círculo Espiritista de Ciudad Real en favor de un soldado desertor condenado a muerte, en virtud de la cual la sociedad que él preside, Sociedad Espiritista Española de Madrid, ha acordado que una comisión en la que se espera se integre Florida, lo soliciten del presidente del gobierno y, si fuera preciso, del jefe del Estado, para lo cual le invitaba a verse en el Congreso con Joaquín de Huelves y Temprado. El telegrama de Ciudad Real invocaba de los buenos espíritus su inspiración. Solanot lo contestó con otro: diputados espiritistas van a reunirse con los de esa provincia para implorar clemencia real. Sociedad gestionará activamente, confianza en Dios. Proposición de ley para la enseñanza oficial del espiritismo. Y llegamos al que puede considerarse momento culminante del quehacer espírita de Luis Francisco Benítez de Lugo, y una de las más extraordinarias páginas de la historia del espiritismo en nuestro país y en el mundo: la presentación de una proposición de ley para la enseñanza oficial del espiritismo. En torno a este insólito acontecimiento, su sobrino, Ricardo Ruiz y Benítez de Lugo, hace el siguiente comentario en un artículo que le dedicó años después de su muerte, glosando su memoria. Dice así: lo más original de esta época, y en esta raza que hace de lo poco vulgar objeto de burlas, y con mucha ignorancia acuña en el troquel de ridículo lo que no se sabe y no se medita, fue la proposición de ley que presentó con otros 4 diputados pidiendo la enseñanza oficial del espiritismo. En la sesión del 26 de agosto de 1873 se dio lectura por primera vez y pasó al gobierno, acordando se imprimiera y repartiera a los diputados una enmienda de José Navarrete al título 2, artículo 30, párrafo 3 del proyecto de ley de reforma de la segunda enseñanza y las facultades de filosofía, letras y de ciencias. La enmienda venía firmada además por Luis Francisco Benítez de Lugo, Anastasio García López, Manuel Corchado y Juarbe y Mamés Redondo Franco. He aquí su contenido. Los diputados que suscriben, conociendo que la causa del desconcierto que por desventura reina en la nación española, en la esfera de la inteligencia, el sentimiento y en el campo de las obras, es la falta de fe racional, es la carencia en el ser humano de un criterio científico a que ajustar sus relaciones con el mundo invisible, relaciones hondamente perturbadas por la fatal influencia de las religiones positivas, tienen el honor de someter a la acción de las Cortes Constituyentes la siguiente enmienda al proyecto de ley sobre reforma de la segunda enseñanza y a las facultades de filosofía, letras y ciencias. Falta nos haría también una ley como esta hoy en día, ¿verdad? En todos los países, creo yo. El párrafo 3 del artículo 30, título 2, se redactará del siguiente modo: tercero, espiritismo. Palacio de las Cortes, 26 de agosto de 1873, José Navarrete, Anastasio García López, Luis Francisco Benítez Lugo, Manuel Corchado, Manuel Redondo Franco. El destacado orador señor José Navarrete
fue el encargado de defender en la siguiente legislatura esta enmienda, que de ser aprobada había de llevar el estudio del ismo a la segunda enseñanza y a la universidad oficial. La disolución de aquellas cortes a raíz del golpe de estado del general Pavía impidió su discusión. Sin embargo, siempre permanecerá como imperecedero monumento que demuestra que en España alcanzó el espiritismo y la noble y amplia representación que obtuvo en las memorables Cortes Constituyentes de la Primera República Española. Esto ocurrió aquí. La publicación espiritista, Revista de Estudios Psicológicos de Barcelona, fundada y dirigida hasta su muerte por José María Fernández Colavida, primer traductor de las obras de Kardec, como ya dijimos antes, al castellano, publicó unos comentarios en relación a este proyecto de enmienda para la inclusión del espiritismo en la enseñanza oficial, de los que entresacamos estos párrafos. Singular contraste, en el mismo momento en que nuestra desventurada patria hispana se halla hondamente perturbada en sus esferas políticas y religiosas, cuando envalentonadas las huestes clericales por falta de fe racional en los hombres que debieran buscar en los elementos de toda manifestación de progreso moral e intelectual la indispensable armonía con que establecer el equilibrio, afianzar la paz en la sociedad y en los hogares, facilitar la enseñanza moral y libertar las conciencias del pesado yugo de una religión impuesta por la fuerza bruta que hace millares de víctimas para escalar un poder que en vano pretende conquistar. Cuando el terror y el espanto se introducen en las masas ante el desconcierto reinante en el orden moral y espiritual, cuando la hoguera inquisitorial amenaza, cuando se levanta el cadalso liberticida a las mismas puertas del santuario de la libertad, de aquella libertad conquistada a costa de tantos y tan grandes sacrificios, 5 hombres de corazón, cuyos nombres escribirán la historia con caracteres de oro y bendecirá la posteridad, 5 hombres, repetimos, han levantado su voz inspirada en pleno Parlamento para presentar una enmienda al artículo 30 de la Ley de Instrucción Pública, consistente en el establecimiento de una cátedra de espiritismo, adicionada a la facultad de filosofía. Estas son palabras de nuestro hermano Colavida. Valor a toda prueba se necesita para desafiar el ridículo en pleno Parlamento ante la glacial indiferencia de los unos, ante el ateísmo de unos pocos y la completa y pasional ceguera de las religiones positivas. Y ese valor lo han tenido nombres de la talla moral e intelectual, lo repetimos aquí otra vez, don José Navarrete, don Manuel Corchado, don Luis Francisco Benítez de Lugo, don Anastasio García López y don Mamés Redondo Franco. Que la historia nacional grabe en sus páginas estos nombres como el más bello ejemplo de civismo en la hora crítica traviesa España. El espiritismo fue para el marqués de la Florida el precepto ideal que norteó su vida, la filosofía que explicaba racionalmente las más ancestrales interrogantes del hombre, la ética que daba sentido a su quehacer volcado al bien común, la ciencia que rompía irracionales tabúes y diluía definitivamente innumerables mitos esclavizadores de las conciencias. Su amigo y gran poeta José Manuel Pulido no pudo menos que reconocer la importancia que las convicciones espiritistas habían representado en la vida de Florida. Así, del poema que en sentido homenaje le dedicó tras su muerte, extraemos este significativo e inequívoco fragmento. Espíritu de gigante, en ciencia y virtud fecundo, para recorrer el mundo le basta solo un instante. Audaz invoca la ciencia, la estudia, piensa y medita, y en su cerebro quita la idea de otra existencia, y tanto en su mente zumba y tanto puede esa idea, que otro universo se crea a las puertas de la tumba. Pues hasta aquí, hermanos.
hasta aquí llegamos la conferencia de hoy, con este hermano, marqués de la Florida, que en la intimidad de su ser se reunían en grado sumo las virtudes que el paradigma espírita propugna y alienta. Mente de elevado tenor, inquisitiva, inquieta, lanzada al progreso, corazón inflamado de las más altas y puras aspiraciones humanas, de amor y de justicia para los hombres, y voluntad férrea en la consecución de sus ideales. Pues ahora sí que muchas gracias por haberme escuchado. Gracias.